Mendiga abandonada rescata a un niño ciego y despreciado. Lo que descubre es chocante. La ciudad era un laberinto gris, donde las sombras de los edificios parecían tragar el alma de sus habitantes. En una esquina, cubierta de harapos, estaba Laura, una mujer que había aprendido a sobrevivir entre la indiferencia. Sus ojos, una vez llenos de sueños, ahora eran merecedoras del desdén de los transeúntes. Pero aquel día algo le dio un vuelco al corazón. Un niño estaba sentado en el suelo, tambaleándose entre la burla de los demás, su pequeño cuerpo ciego temblando de frío y miedo. Miguel, así lo llamaban, y aunque no podía ver, su voz resonaba con una claridad inquietante. Era un eco de dolor. Su risa era solo un destello entre las sombras. Laura se acercó. Los murmullos de rechazo y burla lo rodeaban. «Mira el ciego, justo como su madre, un fracasado». Las palabras eran dagas, y Laura sintió que su propio dolor resurgía. Ella, la mendiga olvidada, se agachó y tocó la mano de Miguel. En ese simple gesto, algo cambió. Él sintió el calor de su compasión. «¿Estás bien?», preguntó, sin saber que su vida jamás volvería a ser la misma. Día tras día, Laura y Miguel forjaron una amistad inesperada. Como dos almas perdidas, encontraron consuelo en la compañía del otro. A medida que los días se convertían en semanas, Laura juró que lo protegería. Pero pronto, en el fondo de la risa de Miguel, había sombras que lo acechaban. Laura lo notó, un secreto oscuro, que parecía pesar más que cualquier carga que ella hubiese llevado. ¿Qué ocultaba el niño ciego para estar en las calles solo? Una noche, las luces de la ciudad chisporroteaban en la lejanía, y Laura escuchó a Miguel hablando en voz baja. «Mi padre, él no». Antes de que pudiera acabar la frase, la noche se rompió con gritos. El padre de Miguel. Las imágenes aterradoras que Laura había tratado de olvidar volvieron a surgir en su mente. Imágenes de su propia infancia. De un hombre que dejó marcas imborrables. Decidida a averiguar más, Laura enfrentó a Miguel. Pero él, lleno de miedo, solo le dijo: «No puedo volver a esa casa». Entonces sucedió lo impensado. La vida de Miguel estaba profundamente entrelazada con la de Laura de manera que nunca había imaginado. Una noche, una tragedia la sorprendió, mostrando una conexión desgarradora entre ellos. El día siguiente, al amanecer, Laura sentía una presión en su pecho, como si el mundo entero estuviera en su contra. La verdad amenazaba con romper el delicado vínculo que habían construido, un amor que era a la vez un refugio y un campo de batalla. En ese juego peligroso, donde cada elección podía ser la última, Laura sintió que podía perder todo. «¿Qué haré?», se repetía, mientras el eco de la risa burlona resonaba en su mente. La ciudad seguía ignorando su dolor, como siempre lo había hecho. Pero ahora había algo más en juego, algo que empujaba a Laura a pelear con uñas y dientes. ¿Qué secretos oscuros había escondido Miguel? ¿Tendría el valor Laura para enfrentarse a su propio pasado y luchar por él una vez más? Las respuestas estaban a punto de desvelarse en un mundo donde el amor se entrelaza con el miedo. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Laura se quedó paralizada. La confesión de Miguel resonaba en su mente, una bocanada de aire cortante que la dejó sin palabras. «No puedo volver a esa casa». La noche estaba cargada de un silencio inquietante, pero los ecos de la risa burlona seguían dándole vueltas en la cabeza. Presionó la mano de Miguel con más fuerza.
como si eso pudiera protegerlo de los horrores que sentía que lo acosaban. ¿Qué se supone que ocurrió, Miguel? Su voz tembló, y por un instante la incertidumbre hizo que los latidos de su corazón retumbaran en sus oídos. Antes de que pudiera profundizar en su pregunta, un ruido sordo vibra en la distancia, seguido de las sombras, que se arremolinaban entre los callejones. Laura se tensó. Algo estaba mal. Fine, la ayuda viene de camino, murmuró Miguel, su rostro retorcido en una mezcla de angustia y miedo. Laura arqueó una ceja, pero en el fondo sabía que debía actuar rápido. De pronto, el silencio se quebró con un grito desgarrador. Ella miró hacia la dirección del sonido, el horror apoderándose de su cuerpo. «Espera aquí», le dijo a Miguel, pero no esperaba respuesta. Se lanzó, corriendo hacia el lugar de donde había provenido el grito, cada paso causando un eco en su pecho. Al girar una esquina, se encontró con un grupo de hombres, sus rostros oscuros y amenazantes. Tenían a un chico más. Lo sujetaban con fuerza, su cara pálida y llena de miedo. El chico parecía un poco mayor que Miguel, pero sus ojos reflejaban la misma desesperación. «¡Suéltalo!», gritó Laura, el sudor humedeciendo su frente. Pero el hombre más grande giró su mirada hacia ella, y el horror se instaló en el aire frío. «¿Por qué te metes?», su voz era como un hierro frío. Sin pensar, Laura se abalanzó hacia ellos, dispuesta a proteger. Pero lo que sucedió a continuación la dejó helada. El chico que estaba atrapado en sus manos, en un giro abrupto, cayó al suelo y desenfundó un objeto brillante. El trueno de una pistola resonó en la calle. Disparos. La agonía estalló en sus corazones. Miguel gritó detrás de ella, el miedo haciendo que los músculos de Laura se tensaran. Y entonces, el chico, en un último esfuerzo desesperado, se volvió hacia ella antes de caer. «No soy lo que crees. Escúchame». La mirada en sus ojos era desesperada, desbordante de un terrible secreto. El mundo alrededor de Laura se desvaneció, y un nudo en su garganta casi la asfixiaba. El rostro del chico se desvaneció en el caos, y en un instante, todo lo que creía saber se desmoronó. Volvió corriendo hacia Miguel, quien aún estaba cerca, temblando. «Laura, hay que irnos». Pero cuando la miró, su expresión cambió. Fue como si el pequeño ciego hubiera visto algo más allá de la oscuridad. «Mi padre, él me está buscando», dijo él, su voz temblorosa. Las palabras la golpearon como un ladrillo. «¿Qué?», susurró ella, el mundo desmoronándose a su alrededor. Él no debería estar en la ciudad. Aquí estaba el giro desgarrador. En ese momento, Laura comprendió una verdad aterradora. Miguel no era solo un niño huérfano. Su padre no solo era un verdugo de su pasado, sino que se movía entre las sombras de la ciudad. De repente, se dio cuenta de que sus lazos los ataban a un abismo más profundo de lo que jamás había imaginado. Se le heló la sangre mientras un frío helado descendía por su columna vertebral. No podía huir. No podía ignorar el grito de auxilio que resonaba tanto en la voz de Miguel como en su propia vida. «Laura», gritó Miguel, aterrorizado, llevándola de vuelta a la realidad. La pregunta flotaba, oscura y paralizante. ¿Cómo lucharía contra un pasado que nunca había dejado de acecharla? Era un laberinto del que parecía no haber salida. La ciudad aún le daba la espalda, como siempre, pero Laura sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Se giró hacia Miguel, su determinación regresando, entrelazada con el miedo. ¿Qué secretos aún le quedaban por descubrir? ¿Y su padre? Las respuestas estaban a punto de brotar, y el precio podría ser más alto de lo que alguna vez imaginaron. Laura casi no podía respirar. Las palabras de Miguel resonaban en su mente como un eco aterrador. «Mi padre, él me está buscando». Era como si un nudo cruel se hubiera formado en su pecho, hundiéndole el corazón. Miró a Miguel, sus ojos ciegos llenos de un miedo profundo, un miedo que ella no podía comprender por completo. ¿Quién era realmente su padre? «Laura», insistió Miguel, tirando de su mano, sacándola de su aturdimiento. «Tenemos que irnos». Un grito desgarrador rompió el aire otra vez. Una vez más. Sin pensarlo,
Laura apretó su mano, arrastrándolo hacia las calles oscuras y angostas. El murmullo de la ciudad parecía más amenazante, como si las sombras de las edificaciones intentaran atraparles. Corrían, pero Laura se dio cuenta de que las calles se retorcían a su alrededor. ¿A dónde vamos? Solo un poco más allá, respondió Miguel, jadeando. Iremos a un lugar seguro. Desesperada, miró a su alrededor. Cada esquina, cada sombra podía ser un peligro. Tú conoces esta ciudad. Claro, dijo él, aunque su voz temblaba. Solo confía en mí. Finalmente, dieron la vuelta a una esquina y se encontraron frente a un viejo edificio abandonado. La estructura estaba cubierta de grafitis y las ventanas parecían ojos vacíos mirándolos. Aquí está, dentro. Entraron y el eco de sus pasos resonó en el silencio. La oscuridad del lugar era opresiva. Dentro. ¿Por qué aquí? Preguntó Laura, su voz temblorosa. Porque aquí no nos encontrará, respondió Miguel, pero su tono traicionaba una inquietud. Mientras avanzaban hacia el interior, el sonido de sus pasos parecía cerrarse a su alrededor como un círculo. Aquel lugar destilaba tristeza, pero también un extraño aire de esperanza. A medida que se adentraban, un rayo de luz se filtró por una grieta en la pared, iluminando una mesa cubierta de polvo. Miguel se detuvo de repente. Esto es importante, dijo temblando. Se acercó a la mesa y empezó a rebuscar entre las cosas viejas. Laura lo miraba, inquieta. ¿Qué estás buscando? Él se detuvo. Un pequeño objeto, dijo, su voz suave, pero tensa. De repente su mano encontró algo. Un pequeño medallón, desgastado, pero brillante a la luz. Esto es de mi madre, explicó, su voz llena de nostalgia. Ella lo llevaba siempre. Me decía que tenía poder. Laura sintió como un escalofrío le recorría la columna. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Por qué? Porque ella me lo dio el día que me llevó a la ciudad. Me dijo que debía protegerlo, que significaba algo. De repente 2 hombres aparecieron en la entrada, oscureciendo la luz. Su presencia era como un mal presagio. ¿Qué hacen aquí?, preguntó uno, con voz profunda y amenazante. Laura sintió que el mundo se detenía. Vámonos, Miguel. Pero él no se movió. El medallón brillaba en su mano, y a medida que los hombres se acercaban, una sombra de reconocimiento pasó por sus rostros. Tú, dijo uno con un tono de shock, eres. De repente, todo cobró sentido. Los hombres no solo eran cazadores de Miguel, eran parte de su familia. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miguel era más que un niño ciego en la calle. Era un hijo de una línea que ella no comprendía. ¡No!, gritó Miguel, su voz llena de pavor. Los hombres descendieron sobre ellos, y en un instante el mundo giró. «Aléjate de él», gritó Laura, pero el espacio se llenó de caos. Los hombres se abalanzaron, y antes de que Laura pudiera gritar nuevamente, uno de ellos la agarró del brazo. Justo entonces, un estruendo estalló en la puerta trasera. Un grupo de figuras encapuchadas irrumpió, disparando a diestro y siniestro. El caos llenó el aire. Cuando el polvo se asentó, Laura se dio cuenta de que las situaciones que parecían simples se habían convertido en un mar de conexiones inesperadas. Miguel miró a los hombres, los ojos llenos de terror y resignación, y sus palabras se ahogaron. ¿Realmente conocía a su padre? ¿O todo había sido una mentira? El verdadero terror apenas empezaba, y la lucha por descubrir la verdad se hacía más oscura y compleja. ¿Qué secretos se escondían detrás de esos rostros conocidos? El medallón brilló en la oscuridad, un símbolo de un pasado que prometía ser aún más devastador de lo que creían. Laura sintió que el aire se le escapaba mientras los hombres se acercaban, el sudor frío corriendo por su espalda. Miguel temblaba a su lado, la luz del medallón proyectando sombras inquietantes en el suelo. «¡Aléjate de él!», gritó, pero su voz sonó más como un susurro en medio del caos. Los hombres se miraron entre sí, sus rostros sombras que amenazaban a los dos. El más alto, un tipo con una cicatriz que surcaba su mejilla, dio un paso adelante. «Tú eres más importante de lo que crees», dijo,
Su tono se mezclaba entre el desprecio y la inquietud. El chico no es lo que parece. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Laura luchaba por comprender. La realidad se sentía borrosa. Miguel, aún sujetando el medallón, miró hacia los hombres con una mezcla de temor e incertidumbre. Tu madre, ella está en esto. No era solo una madre cualquiera, dijo el hombre de la cicatriz, haciendo que Laura se paralizara. Ella era parte de algo más grande, una familia que no debería haberse separado. ¿Y tú, chico? Su mirada se centró en Miguel. Tus ojos los llevas en la sangre. Antes de que Laura pudiera procesar lo que escuchaba, un estruendo sacudió el lugar, seguido de intensas luces que iluminaban el oscuro edificio. La entrada era ahora un torbellino de sombras y luz. Un grupo de encapuchados entró a raudales, disparando al aire, y la confusión brotó. Los hombres que habían estado frente a ellos se dispersaron, gritando y buscando refugio. El caos se instaló en el aire. Un grito resonante atravesó la noche. Laura buscó a Miguel, que se encontraba paralizado, aún con el medallón en mano. «Miguel, ven», gritó, pero el pequeño parecía atrapado en el horror que se desplegaba. Justo cuando Laura fue a acercarse, el encapuchado más alto, un rostro que solo destacaba por los ojos intensos, se abalanzó y agarró a Miguel. «Estamos aquí para protegerte», dijo con voz grave. Su mano envolvió el medallón, y como si fuera un interruptor, una luz resplandeciente emergió del objeto en su mano. Todo se detuvo. Laura se quedó inmóvil. El tiempo pareció doblarse. Los hombres se alejaron y el encapuchado sostuvo a Miguel con firmeza, su mirada revelando algo más que una simple protección. «No, suéltenlo», gritó desesperada. Pero mientras ella se movía hacia ellos, la luz del medallón creció, provocando que todos en la habitación retrocedieran. «Él no es solo un niño ciego, es la clave», dijo el encapuchado, su voz resonando con una autoridad que la dejó helada. «El poder que guarda puede traer de regreso lo que se perdió, y el legado de su madre». La revelación colisionó con Laura como un tsunami. «¿Qué has dicho?» Se sintió como si todo lo que había creído hasta ahora nunca hubiera sido real. Miguel no era solo un niño en la calle, era parte de algo imponente, de una historia que Laura nunca conoció. ¿Y su madre había estado envuelta en todo eso? El encapuchado, notando el impacto de sus palabras, aflojó un poco su agarre sobre Miguel. «Ven, ven aquí, tenemos que salir, ahora». Pero cada palabra era un eco, resonando en la mente de Laura. Estaba abrumada. Su propio mundo comenzó a desmoronarse. Miguel miró a su madre como si se replanteara su identidad por completo. «¿De verdad?», murmuró. «¿Soy parte de algo grande?». El encapuchado asintió. «Tu madre te dejó un legado, una herencia que solo tú puedes reclamar». Laura estaba paralizada. El caos a su alrededor ahora parecía lejano, como si el tiempo hubiera dejado de existir en ese instante. «No, no puedes llevártelo», gritó, pero el impacto de la verdad la devoraba. ¿Cuánto había sobre su pasado que no sabía? ¿Quién era ella realmente? Antes de que pudiera hacer algo más, la luz del medallón estalló y se iluminó todo, llenando el lugar de una luz deslumbrante. En ese instante Laura vio visiones, momentos de su infancia, su madre y un misterioso hombre que parecía estar vinculado a todo esto. Todo se unía, pero la verdad era sombría y abrumadora. Cuando la luz se desvaneció, Laura se encontró sola ante el encapuchado. Miguel había desaparecido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, el horror eclipsando su corazón. ¿A dónde se lo habían llevado? ¿Qué estaba pasando? La noche en la ciudad se cerró alrededor de ella como una trampa. La lucha apenas comenzaba, y el camino por delante estaba envuelto en un manto de incertidumbre. ¿Qué más le esperaría? Laura estaba paralizada. La luz del medallón había iluminado sus vidas y a la vez puesto todo en una dirección que nunca imaginó. Miró hacia la puerta, donde el encapuchado había desaparecido con Miguel, su pequeño amigo, su única razón para seguir luchando. «¡Miguel!», gritó, pero el eco de su voz fue en vano. El caos a su alrededor parecía envolverse en un manto de angustia. Las sombras se cerraban como un túnel oscuro,
y con cada segundo que pasaba, el pánico se apoderaba de ella. De repente, unos pasos resonaron detrás de ella. Laura se dio la vuelta, y un hombre mayor, de rostro arrugado y mirada nostálgica, apareció entre las sombras. —¿Estás bien, chica? —preguntó, aunque su tono grave no inspiraba confianza. —Tienes que irte, ahora. —No, no puedo, mi amigo. Lo llevaron, urgiendo mientras su corazón latía desbocado. Él era solo un niño ciego. ¿Por qué? El hombre miró al suelo, su expresión sombría. No entiendes, lo que hay detrás de todo esto es más grande de lo que piensas. Igual que tu madre, continuó, su voz temblando. Ella fue parte de todo, como él. Miguel no es solo un niño. Hay secretos en su sangre. Laura sintió que su corazón se hundía. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué secretos? La pregunta quedó colgando en el aire pesado, invadiéndola de desesperación. Antes que pudiera esperar la respuesta, un ruido estruendoso retumbó en el fondo, como si el mundo fuera a desmoronarse sobre ella. Ella se giró hacia el origen del sonido, esperanzada y asustada al mismo tiempo. Delante de ella, el grupo de hombres encapuchados que había entrado minutos antes había comenzado a deslizarse hacia atrás, uno a uno, como si algo terrible fuera tras ellos. ¡Regresen!, gritó uno de ellos, mientras el pánico dibujaba líneas sombrías en sus rostros. «No podemos quedarnos aquí». Fue un momento de terror indescriptible, una presencia inminente que hacía temblar la estructura misma del edificio. Y entonces, en un giro brusco, algo brotó de las sombras. Dos criaturas, altas y esqueléticas, surgieron como un eco de un horror olvidado. Los encapuchados comenzaron a gritar. Laura sintió que el tiempo se detenía. Era como si la escena estuviera sacada de una pesadilla, algo más allá de cualquier aviso que hubiera recibido. «¡Corre!», rogó el hombre de rostro arrugado, empujándola hacia la salida. Pero algo la retenía, un impulso profundo. «Miguel, debo buscarlo». «No, no puedes. Es más peligroso de lo que imaginas», imploró, sus ojos ahora llenos de una preocupación palpable. «No sabes lo que esos hombres han hecho». Aún así, el interior de Laura ardía con determinación. De repente, escuchó un grito desgarrador, una voz familiar que atravesaba la oscuridad. Era Miguel. «Laura, ayúdame». La adrenalina corrió por su cuerpo, rompiendo cualquier duda. Se volvió hacia el hombre. «Tú dijiste que él es especial. Dime cómo encontrarlo», dijo con un tono de urgencia que reflejaba su resolución. Las criaturas murmuraban en otro idioma, legionarios de una oscuridad antigua. «Si el medallón brilla, habrá una forma», contestó el hombre, dejando que unas palabras de aliento se deslizaran. «Pero no puedo asegurarte que sobrevivas». Sin pensar, Laura se lanzó a través de la puerta trasera. Una ráfaga de aire la chocó, y los ecos de los gritos la llevaron hacia la plaza del edificio. No había tiempo, solo pensaba en Miguel. Justo cuando las sombras parecían alcanzarla, ahí estaba él, cercado entre dos hombres, el medallón brillando como un faro. «¡Miguel!», gritó, y su corazón se abrió en un rincón de la desesperación. Pero lo que vio a continuación la helaría. En un instante, el hombre que sostenía a Miguel cayó de rodillas, su rostro descompuesto por el horror. «¡Detente!», chilló de golpe, mientras a su lado la figura encapuchada que había llevado a Miguel cayó al suelo, la sangre goteando. «¡Miguel! ¡Él no es tu padre!», la sacó. De su instante de pánico, un escalofrío recorrió su columna. Las palabras retumbaron en su mente. «¿Qué?». Los murmullos se tornaron gritos, mientras el encapuchado dejó escapar una especie de risa histérica, llena de un terror que caló. Todo fue una farsa. «Te hemos estado buscando a ti, no a él». La conexión hizo estallar su mundo. Todo este tiempo, era ella la clave. Las sombras heredadas buscaban algo más que un niño ciego. Era el tiempo de responder a la verdad que tanto habían temido. Pero entonces, un grito rasgó el cielo. Y lo que vino después era algo que ni Laura ni Miguel jamás podrían haber previsto.
Una explosión retumbó a sus espaldas, como si la tierra misma se dividiera. El eco resonó, una caída interminable. Todo se desvaneció en una luz cegadora, y en un instante su mundo retumbó en escombros. ¿Cuál era el precio de la verdad que estaban a punto de desvelar? La explosión retumbó en el aire, convirtiendo el caos en una sinfonía de gritos y desesperación. Laura, paralizada, sintió que todo alrededor giraba rápidamente. Estallidos de luz brillantes acompañaban la oscuridad, y el polvo se arremolinaba, ocultando una realidad que estaba cambiando a gran velocidad. «Miguel», gritó, mientras el frío del miedo le encogía el corazón. Se lanzó hacia adelante, su rabia sustituyendo el pánico. Desde la oscuridad, una figura emergió. Era el encapuchado, pero esta vez las sombras le envolvían como una segunda piel. Sin embargo, había algo aterrador en su expresión, un conocimiento oculto en sus ojos que penetraba en lo más profundo de ella. «¡Corre!», ordenó, pero Laura no se movió. «¿Dónde está Miguel?», exigió, su voz resonando con la desesperación de una madre. «Él es más importante de lo que imaginas», contestó el encapuchado, su tono grave y lleno de urgencia. La luz del medallón, que antes parecía una protección, ahora se pulía entre las manos de Miguel, brillando con un poder propio. Laura sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué has hecho?», preguntó. Sintiendo que el mundo bajo sus pies temblaba, los gritos se hicieron más intensos. Miguel, atrapado entre dos hombres, extendió su mano hacia ella. «Laura, no puedo». Su rostro, una mezcla de terror y angustia, la atravesó como un puñal. La figura encapuchada giró hacia los hombres que caían como hojas muertas, su mirada fierce mostrando un nivel de control que Laura no podía comprender. La acción en su mano aumentó. La luz del medallón estalló a su alrededor como un sol en medio de la noche. Y entonces sucedió lo inesperado. En un instante se oyó un crujido escalofriante y el edificio, que parecía sólido, comenzó a tambalearse. La realidad se fracturó y una grieta apareció en el suelo, separando a Laura de Miguel. «¡No, Miguel!», gritó, su voz desgarrando el aire. La grieta se expandió, absorbiendo todo en su camino. Desde el fondo gritos resonaron, llenos de terror y desesperación, como si permanecieran atrapados en una dimensión íntima y oscura. En medio del caos, Laura se sintió atraída hacia la sombra que se había apoderado del medallón, cada vez más intenso, cada vez más voraz. Mientras se acercaba, la verdad comenzó a desenredarse. «Miguel, agarra el medallón y ven hacia mí». La voz de la madre resonando en su mente, cada palabra golpeando más fuerte que la anterior. Un eco de algo que ya había olvidado. De repente, un grito desgarrador surgió de la figura encapuchada. Su rostro se transformó cuando la luz del medallón impactó contra él. Laura sintió que una memoria olvidada se rompía en su interior. «No puedes», dijo, mientras la figura revelaba una forma familiar. Un rostro que reconoció de entre las sombras de su vida. Un hombre que había creído muerto. Su padre. «¡Papá!». La confusión la inundó. La figura cerró los ojos, su cuerpo temblando. «La maldición. Yo nunca quise esto para ti». El choque atravesó a Laura como un torrente helado. Todo lo que pensaba saber, cada dolor, cada miedo, se cristalizó en ese momento. ¿Era posible que su madre, que había huido de su vida, hubiera estado en el centro de este horror? Las piezas se alineaban, pero la revelación la secuestró. Miguel, atrapado entre la grieta, la miró con ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué está pasando, Laura?». «No lo sé», gritó, la angustia arrollándola. Pero Miguel levantó el medallón. La luz centelló entre ellos, como una señal, mientras los ecos de la verdad se desvanecían, llevándose consigo las esperanzas. La figura atacó, intentando arrastrar al niño hacia la oscuridad. «¡Aléjate de él!», Laura gritó, pero era demasiado tarde. El medallón resonó, proyectando una onda de energía que empujó a todos hacia atrás. Todo se tornó blanco y luego negro.
Y cuando la oscuridad se disipó, la ciudad ya no era la misma. Laura estaba de pie en un paisaje que no reconocía. Las calles estaban vacías. Los sonidos se habían desvanecido. Una sensación fría la envolvió. Miguel estaba junto a ella, pero su mirada era de confusión, y en su mano, el medallón que latía con vida propia. ¿Dónde estamos?, preguntó él, aterrorizado. Y en ese instante, mientras Laura intentaba aclarar su mente, una voz resonó en el vacío. La verdad es más oscura de lo que imaginan. Era un nuevo mundo, y los vínculos que había forjado antes estaban desgastados. Todo lo que pensaba saber, todo lo que había sentido, se desvaneció. Lo único que permaneció era el medallón, brillante y redentor, y el eco de un futuro que prometía más caos y desgarros. ¿Qué significaría realmente el poder del medallón ahora que las puertas hacia su pasado se habían abierto de par en par? La verdad, ahora más amenazadora que nunca, estaba al borde, esperando ser revelada. Laura sintió el peso del medallón en sus manos mientras luchaba contra la confusión. ¿Qué hemos hecho?, murmuró, mirando a su alrededor, tratando de comprender la magnitud del caos que se había desatado. Miguel seguía a su lado, su rostro reflejando la incertidumbre, que también la abrazaba. Mientras los ecos de los gritos se desvanecían, la luz del medallón parecía cobrar vida. Brillaba intensamente, como si respondiera al sudor y la tensión de la situación. ¿Qué significa esto?, pensó ella, incapaz de quitarle la vista. Pero justo cuando iba a preguntar, una sombra emergió del fondo, una figura que parecía familiar. Era su padre, pero había algo diferente en él. Su rostro estaba distorsionado, su mirada una mezcla de dolor y cólera. «¡Laura!», gritó, el eco reverberando entre las ruinas. Se acercó, extendiendo su mano en un gesto que parecía desesperado. «¡No te acerques!». Laura lo bloqueó, su corazón latiendo duro en su pecho. «Tú no, tú eres parte de esto». Pero él no se detuvo. «La clave está en el medallón. Tienes que entender». Los hombres encapuchados comenzaron a levantarse, sus miradas vacías, fijas en el medallón. En ese mismo instante Miguel sintió una oleada de energía fluir a través de él, y de su boca salió un grito que rasgó el aire. «No son quienes dicen ser». Todo se detuvo. Los encapuchados, sus ojos atónitos, se fijaron en Miguel. «¿Qué has dicho?», uno de ellos preguntó, su voz temblando. «Tu padre no es quien crees», dijo Miguel con una valentía inesperada. Él te ha estado manipulando siempre». Las palabras fueron un trueno, reverberando en la atmósfera. Laura lo miró, sus ojos enormes. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué?». Todo se oscureció. La luz del medallón estalló, un destello de energía envolviendo la habitación. Los hombres comenzaron a gritar y retroceder, como si fueran consumidos por la propia luz. «¿Qué es esto?», pensó Laura, aturdida sin poder apartar la vista de la escena que se desarrollaba. Y entonces ocurrió. Con un grito ensordecedor, su padre se desvaneció, como si nunca hubiera existido. La confusión se convirtió en pánico. «¡Miguel!», gritó Laura, su voz nublándose, sintiéndose más sola que nunca. «¿Dónde estás?». Miguel estaba ahí, pero algo en su mirada había cambiado. «Laura». «Yo», dijo, y antes de que pudiera terminar, un temblor recorrió el terreno. Todo comenzó a crujir. Las sombras de su padre se transformaron en un torbellino de oscuros recuerdos. Imágenes volviendo a Laura. El mismo dolor que había sentido en su infancia, pero ahora amplificado, presentándole recuerdos que no comprendía del todo. «No, tú tienes que ayudarme». El grito de Miguel trajo de vuelta la atención de Laura. «¿Qué te han hecho?». El suelo se sacudía con una fuerza inhumana, y antes de que pudiera pensar, una grieta apareció frente a ellos. Una fuerza sobrenatural, como un imán, empezó a atraer a Miguel hacia la oscuridad. «¡Miguel!», gritó, luchando por alcanzarlo, pero la distorsión entre ellos se hacía más grande. «¡Agárrate de mí!». Sus manos casi se tocaron cuando una veloz ráfaga de aire los envolvió.
Un nuevo eco de risas brotó a su alrededor. Eran ecos de niños que ella había conocido, voces del pasado susurrando secretos. No puedes escapar, Laura. Una voz familiar resonó entre los gritos y risas. Era su madre. ¿Qué has hecho? Laura exclamó, confundida y enfurecida. Eres tú la que ha estado detrás de todo esto. Todo tiene un propósito. Tienes que elegir, dijo la voz, un susurro que envolvía todo a su alrededor, desdibujando las fronteras de lo real y lo sobrenatural. Debes decidir entre el pasado y el futuro en un instante. Laura sintió que el tiempo se detenía. Miguel, atrapado a la orilla de la oscuridad, extendió su mano hacia ella una vez más. «Laura, no te vayas». Todo a su alrededor explotó en luz. Laura, con el corazón a mil, dio un paso hacia adelante. «No te abandonaré», gritó mientras la luz la consumía, llevándola a un abismo donde la verdad y la mentira se entrelazaban. Nadie podía imaginar lo que se estaba desarrollando en la tierra de las sombras y los secretos. Y al final, cuando todo lo que había creído se desvaneció, se encontró rodeada de conocer a su propia madre en un mundo donde el tiempo no tenía significado, un lugar donde las decisiones eran desgaste de aliento. La pregunta retumbó en su mente. ¿Había elegido el futuro o caído de nuevo en la trampa del pasado? Todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse, y ella estaba justo en la puerta de la revelación. Laura sintió que el tiempo se detuvo. Con el medallón brillando en la mano de Miguel, las palabras de su madre resonaban en su mente. Debes decidir entre el pasado y el futuro. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, el suelo debajo de ella tembló con una violencia inesperada. La grieta se ensanchó y el eco de risas lejanas se transformó en gritos desgarradores que llenaban el aire con desesperación. «¡Miguel!», gritó Laura, extendiendo la mano hacia él, pero el oscuro abismo entre ellos crecía. Las sombras parecían cobrar vida, arrastrando a Miguel hacia el fondo, su rostro lleno de terror, mientras se debatía por aferrarse a la luz. «¡No! ¡No te vayas!», exclamó Laura, sintiendo que su corazón se partía. Pero entonces, de repente, la luz del medallón se intensificó, brillando como un sol. Laura creyó que podía sentir la energía fluir a través de ella, como si el destino del mundo se concentrara en ese pequeño objeto. Sin pensarlo, se lanzó hacia la grieta, con la esperanza de que aquella luz la guiara a su amigo. Justo a punto de caer en la oscuridad, un grito vibrante rompió la tensión. «¡Laura!». Era un eco familiar. Ella giró, y allí estaba su madre, no como un espectro, sino más real que nunca. Su rostro, aunque cansado, llevaba la determinación de una mujer que había vivido en sombras. «Atrévete a tocar el medallón, hija. Ese es nuestro legado». Su voz era poderosa y urgente. Laura titubeó. La lucha entre lo que había creído y lo que estaba viendo llenaba su mente de confusión. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», le gritó, el dolor brotando de su alma. «Todo este tiempo me dejaste creer que habías muerto». Pero antes de que su madre pudiera contestar, todo el entorno se llena de una luz cegadora, y cuando comenzó a desvanecerse, Laura sintió una punzada. En su pecho, allí, de pie, su madre ya no era la mancha del pasado que Laura recordaba. Ahora era la figura de una mujer en el centro de una feroz tormenta, y en sus ojos había algo más profundo que el dolor familiar. «Eres parte de algo más grande, Laura», dijo su madre, mientras la oscuridad empezaba a deslizarse de vuelta, llevándose a Miguel consigo. «Él es la llave, y tú lo sabes». Las palabras quedaron flotando en el aire, una declaración brutal que le desgarró el corazón. ¿Qué significaba eso? Pero entonces un grito cortante resonó entre ellos, y en ese instante el medallón en la mano de Miguel explotó en 1000 pedazos de luz dorada. Laura sintió que todo su mundo se desmoronaba. Arrasó la habitación, haciendo tambalear a todos los que estaban allí. Las figuras encapuchadas retrocedieron, aterrorizadas,
pero no antes de que el medallón se convulsionara y estallara en 1000 fragmentos brillantes. Era como si una bomba de luz hubiera estallado, esparciendo fragmentos que danzaban en el aire. «¡Miguel!», gritó, pero su voz se perdió entre el ruido ensordecedor. Y justo cuando sus ojos se ajustaron, en medio del deslumbrante espectáculo, un grito desgarrador salió de la boca de su madre. «¡No, no puede ser!». Fue un lamento que caló hondo, un grito que resonó por todo su ser. Los trozos del medallón comenzaron a trazar figuras en el aire, y entre ellos emergió un rostro. Era el rostro de su madre, sí, pero transformado. Palabras indescifrables y oscuras brotaban de sus labios, y en su mirada brillaba un resplandor intenso, casi inquietante. «¿Qué has hecho, Laura?», dijo con una voz que reverberaba en un eco de autoridad. «Todo estaba en tus manos y decidiste romperlo». Su corazón se hundió. Algo no estaba bien. La conexión entre el medallón y su madre parecía más oscura de lo que ella había comprendido. Miles de recuerdos comenzaron a apilarse. Imágenes de su infancia entrelazadas con sombras. Miguel la miraba, su rostro reflejando la confusión que crecía como una tormenta. «¿Qué pasa, Laura?», preguntó, la voz temblando, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. Justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, un estruendo sordo resonó. La puerta principal se abrió de golpe, y una nueva figura emergió entre las sombras del umbral. Era el padre de Miguel, pero no solo él. Detrás aparecieron otros seres, sombras que parecían arrastrarse entre los ecos, y con cada paso el aire se volvía más pesado. «¡Basta!», gritó el padre de Miguel, y su voz resonó como un trueno, su mirada llena de un odio palpable. «Todo ha terminado». Con un movimiento de su mano, los fragmentos de luz comenzaron a retorcerse, transformándose en herramientas de oscuridad. Y Laura sintió que su piel se erizaba. De repente una niña apareció entre ellos. Apenas tenía unos años, pero había algo familiar en su rostro. Se parecía a Laura. Era ella misma, pero más joven y más inocente. El suelo debajo de ella pareció abrirse, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la niña le sonrió. «Hola, Laura», dijo con un tono suave. «Yo soy tú». Antes de que todo sucediera, todo se detuvo. En ese segundo, una ola de revelaciones la envolvió. La verdad comenzaba a desenredarse, y lo que creía saber se tornó en polvo. «Miguel, esto no puede ser», exclamó, mientras la imagen de su niña interior sonreía con dulzura. «No, no puede ser verdad». Las sombras se agolpaban y el caos comenzaba a reintegrarse. Su madre ahora parecía una figura sombría, y en la distancia, el padre de Miguel se acercaba, la oscuridad a sus espaldas retumbándole. «La elección fue tuya, Laura», sentenció. «Nunca debiste romper el medallón, y nunca debiste liberar lo que estaba sucumbido en las sombras». Miró a su hija, y Laura sintió que aquel rostro ya no le era familiar. Se desvanecía con cada palabra. «No», gritó Laura, mientras la pequeña imagen de su propia infancia se desvanecía frente a sus ojos. «No quiero quedar atrapada en esto». Y justo en ese instante, la explosión de luz se hizo más intensa y un grito resonante de dolor inundó el ambiente. Laura sintió que todo lo que conocía se desmoronaba, y la verdad se transformaba en un oscuro abismo. Podía ver lo que había estado escondido. Las sombras acechaban, y en el centro de todo ese horror, el ecosistema de su familia había girado en torno a una verdad inquietante. Quedó paralizada. No sabía si huir o permanecer. No sabía si la pequeña Laura era un símbolo de esperanza o una advertencia de lo que estaba por venir. Las sombras llevaban consigo secretos más oscuros de lo que jamás había imaginado. Y en ese momento, aunque el mundo se desvanecía, una nueva batalla comenzaba, una guerra por la verdad que podría cambiarlo todo. ¿Qué elección haría? La pregunta quedó resonando mientras todo estallaba en luz, llevándola hacia el desconocido.
Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En un instante, el estruendo de voces y sombras se desvaneció, dejándola a solas con la imagen de su infancia frente a ella. La pequeña Laura sonreía, pero había un brillo en sus ojos que desafiaba cualquier inocencia. Tienes que elegir, Laura, entre el pasado y el futuro. El aire tembló, cargado de energía. Miguel gritó su nombre, y su voz fue como un ancla en medio del caos. «Laura, no dejes que te atrape». Las palabras de su compañero resonaron en su mente, devolviéndole una pizca de claridad. La figura de su madre, ahora oscurecida y retorcida por el dolor, se desvanecía, mientras el encapuchado la miraba con vestigios de furia. «Ábrete al poder. No temas seguirme». Con el corazón latiendo con fuerza, Laura tomó una decisión. «No, mi poder es mío, no de ustedes», gritó, y en ese instante levantó el medallón, ahora brillando con luz propia. Con cada palabra lanzada, una ola de energía se expandió a su alrededor, iluminando el espacio y empujando la oscuridad. La garganta se le secó mientras sentía el cambio. Vibrar por su cuerpo. «Miguel, ven aquí». Su voz firme atrajo al niño, quien corrió hacia ella con determinación. Juntos, unieron sus manos sobre el medallón, sintiendo la energía fluir entre ellos. La pequeña Laura, abrazada por esa luz surge, murmuró palabras olvidadas. Eran ecos de un pasado y promesas de un futuro. «Ahora», gritó el encapuchado mientras trataba de acercarse, pero el brillo del medallón creció, envolviendo a todos en su calor. Las sombras comenzaron a retroceder, y los ecos de gritos se desvanecían en un susurro. «Te lo advertí», exclamó el padre de Miguel, pero su voz se perdió en el torrente de luz. Laura miró a Miguel, sus ojos compartiendo la misma determinación y miedo. «Nunca estarás solo», le dijo. «Estamos juntos en esto». Y con ese grito de unión, lo que parecía un abismo se iluminó y empezó a desvanecerse. Todo lo que había intentado desatender se concentraba en una sola verdad. El amor y la amistad eran las fuerzas más poderosas. En un momento de calma, todo se detuvo. Las sombras se disiparon y Laura y Miguel fueron absorbidos por un torbellino luminoso. Cuando la luz se apagó, se encontraron en un campo cubierto de flores, bajo un cielo despejado. El lugar era hermoso, un refugio inesperado donde la tristeza y la oscuridad ya no tenían cabida. Mientras se miraban el uno al otro, Laura sintió que la presión sobre su corazón se disipaba. «Lo hemos logrado», murmuró, y a su lado, Miguel sonrió. Pero de repente, un destello brilló desde el medallón, lanzando una sombra sobre su felicidad. Gritó Laura al ver que el medallón comenzaba a vibrar con fuerza. «¿Qué es eso?». La luz se centró en un punto a su alrededor, y la experiencia que tuvieron un instante antes se tornó inestable. «¿Regresamos a la ciudad?», preguntó Miguel con ansiedad en su voz. «¿Qué hacemos?». La preocupación asomó en su rostro, y Laura sintió un nudo en el estómago. No sabían si el peligro había pasado por completo o si debían estar listos para enfrentar más desafíos. El medallón, ahora quieto entre sus manos, les recordaba que, aunque habían derrotado a las sombras, la conexión con su pasado y sus identidades no se había borrado. Lo que sí estaba claro era que su mundo había cambiado. La historia entre ellos era solo el principio. «Volveremos juntas», le prometió. Pero antes de que pudiera pensar más allá, el medallón brilló una vez más, y una sombra conocida apareció en el fondo. Era la figura de su madre, pero esta vez trazada en líneas distintas. «¿Qué harás ahora, Laura?». El momento se volvió tenso, mientras el futuro se dibujaba como un camino incierto ante ellos. La duda y la emoción cohabitaron en su corazón, lo que significaba que la verdadera aventura estaba por comenzar. Laura se sentía lista, y aunque el miedo siempre iba a estar presente, sabía que la luz y la amistad siempre triunfarían. Pero antes de que pudiera extender su mano a Miguel, la luz comenzó a brillar. De nuevo, llevándolos hacia un destino desconocido. Así termina esta historia, pero la pregunta queda: ¿qué les depara el futuro?
cuál es el siguiente capítulo de su vida. Y aquí es donde tú, querido amigo, haces la diferencia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más gente vea esto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Hagamos que esta comunidad siga creciendo juntos.